Muy buenas noches. Entonces, el tema de hoy va a ser un repaso y un banqueito de los temas de otorrino y traumatología. Otorrino y traumatología. Y vamos a iniciar de esa forma. Entonces, ya estamos en la semana número 4 del ciclo anual de asesorías MAPIMEDIC. Ya hemos avanzado en los temas de neo, pedia, cirugía general y ahora nos toca traumato y otorrino. Empecemos con traumato. Por la mañana estábamos haciendo una sesión de repaso. Ya hemos realizado los workbooks primero y los domingos por las mañanas hacemos las sesiones de repaso. Entonces, habíamos visto por la mañana lo que es la diferencia entre fracturas, luxaciones y esguinces, ¿no? Y subluxaciones también un poquito de lo que era, ¿no? Entonces, recordemos un poquito de estos temas generales. Luxaciones, también conocidas como dislocaciones. Nada más. Ahí nos quedamos. Una cosa puntual, que la luxación más frecuente en el adulto es del hombro anterior. Hombro anterior. Y en el niño la luxación o la dislocación es del codo posterior. Hombro anterior y codo posterior. Luego quiero mencionar también este tema de los esguinces. El esguince ya tiene un componente del ligamento. La ruptura, microruptura, ruptura parcial o ruptura total del ligamento. ¿Cuál tenemos? Los más clásicos, ¿no? Estos, en cuanto a la clasificación, tenemos una microruptura, una ruptura tipo 2, que es menos del 50%, y una más del 50%, que es una ruptura total o tipo 3, de esguince, ligamento, ¿no? Esguince. Y ahora, tenemos dos esguinces clásicos a nivel del tobillo. Vamos a diferenciarlo en este caso entre el hombre y la mujer. El clásico tipo de esguince de las mujeres es el esguince peroneo astragalino, ¿no? Peroneo astragalino por una inversión del pie. Aquí vemos una inversión del pie. En cambio, los hombres, por ejemplo, cuando están jugando fútbol, por este movimiento brusco, hay una eversión del pie. Entonces, tenemos el cuenta. Inversión y eversión. Inversión, buenas noches Sabina. Tenemos inversión, vamos a hacer un poco más pequeño esto para hacerlo más grande, listo. Entonces tenemos inversión y eversión. El tema de la inversión, el componente es el ligamento estrágalo, peroneo astragalino, ¿no? En cambio, calcáneo peroneo es cuando vemos el momento de la eversión. Subluxaciones, también hemos visto por la mañana el tema de las fracturas y quiero hacer hincapié a la clasificación de fracturas abiertas y las tasas relacionadas, ¿no? Esto según Gustillo. Bueno, esta no es la clasificación de Gustillo Anderson, que hace por clasificación por severidad de fracturas abiertas, pero esto es una clasificación de fracturas abiertas relacionando a la tasa de infección. Ya. Tipo 1 hasta la tipo 5, cuando ya requiere o cuando hay una lesión a nivel vascular. Eso sí. Remodelación, embolia grasa, eso ya vemos de complicaciones. También estábamos viendo por la mañana, ¿no? El tema de las complicaciones. Una de las complicaciones frecuentes, por ejemplo, en el tema de las fracturas, es el síndrome compartimental. El síndrome compartimental está definido por esta presión incrementada dentro de un compartimento, propiamente dicho, y su resolución es la fasciotomía. Aquí está, ¿no? Podemos ver un síndrome compartimental aquí en la mano derecha y aquí en el pie, en el miembro inferior, ¿no? ¿Y cuál es su resolución? La fasciotomía, esta liberación. Síndrome de aplastamiento, la pseudoartrosis también. Lesiones del miembro superior, recordamos de las lesiones del miembro superior, tenemos acá dos clásicas, ¿no? La luxación acromioclavicular, que es frecuente en las personas jóvenes. Esta luxación acromioclavicular va a estar relacionada a los deportistas, ¿no? Por ejemplo, un pacientito 18 años, 20 años que está jugando básquet y al momento de encestar, uno viene del equipo contrario y lo empuja, ¿no? Y lo bota en el suelo. Entonces una luxación acromioclavicular frecuente en los pacientes jóvenes. ¿Cuál es el signo característico de la luxación acromioclavicular o el signo de la pseudocharretera o también el signo de la tecla de piano o signo de la tecla? Vamos a diferenciar este signo de la tecla con una luxación de hombro.
Cuando hablamos de la luxación de hombro, vamos a hablar el signo de la charretera, ya no de la pseudo charretera, sino el signo de la charretera. Eso ya hemos repasado entonces en traumatología, ¿no? Las definiciones. Esguince, hay un componente de ligamento, fractura, un componente óseo, y en la luxación, una dislocadura. También había quedado pendiente hacer un repasito, ya habíamos visto luxación de hombro, fractura de húmero, ya lesiones de radiocúbito, lesiones de la mano, y vamos a ver esto de las lesiones de la mano, que es importante. Y un poquito de lesiones de radiocúbito, la unidad 7 y la unidad 8. Recordemos dos fracturas frecuentes, la de Coles y la de Smith, ¿verdad? Fractura de Coles y fractura de Smith. Aquí tenemos. Listo. La fractura de Coles. Hablando de epónimos, porque es importante en el tema de traumatología saber los epónimos. La fractura de Coles, también llamada fractura de Pouteux-Coles, ¿ya? Es una lesión extraarticular de la metáfisis del radio. Coles radio. Coles radio. Ya, clasificación de Freeman, es la fractura más frecuente en el miembro superior. ¿Y cuál es el mecanismo? La dorsiflexión, una hiperextensión, ¿no? Una dorsiflexión que es común en ancianos con osteoporosis. Esto es común en las caídas, ¿no? El pacientito está cayéndose, literalmente está cayéndose, y para no golpearse su cara, por ejemplo, ¿no? Hace lo que es así, ¿no? Entonces, cuando está en hiperextensión, vamos a hacer lo que es esta patología, que es la fractura tipo Coles. Caída de la mano, en la mano sí va a estar en dorsiflexión, ¿no? Característica de la fractura de Coles. Lesión va a ocasionar el dorso entendedor. Listo. La clínica, dorso entendedor, también signo de la bayoneta. ¿Cuál es su hermano? Que es muy parecido, pero aquí ya va a ser por esta hiperflexión, no va a ser una hiperextensión, sino una hiperflexión. Va a ser el Coles invertido, también llamado el Smith, ¿no? En vez de que caiga el pacientito así de esta forma para proteger su cara, para proteger su rostro, ellos caen de forma invertida, ¿no? El Coles invertido por una hiperflexión. Aquí está la descripción gráfica. Listo, signo de la pala del jardinero y la mano entendedor, ¿no? Listo. Luxofractura, otras fracturas de Skirlen importantes, las lesiones de la mano, la fractura más frecuente en el carpo, en el hueso de carpo, el más fracturado es la fractura de escafoide, ¿no? La clínica es la presión anatómica, en la tabaquera anatómica, acá recordemos, en la tabaquera anatómica, y movilización del pulgar. ¿Cuál es su tratamiento? Es la férula en guantecito, ¿no? Como podemos ver aquí, como podemos observar. Esto listo. Y algo siempre preguntado, que es el síndrome del túnel carpiano. ¿Cuál es la causa del síndrome del túnel carpiano que estábamos viendo por la mañana? También es esta inflamación de los retináculos flexores, que esto genera la compresión del nervio mediano. Entonces el síndrome del túnel carpiano no es la compresión del nervio mediano, sino es esta inflamación de los retináculos flexores que ocasionan esta compresión del nervio mediano. ¿Y cuál es su clínica? Pues la parestesia en los 3 primeros deditos, ¿no? Primero, segundo y tercero dedo, a predominio nocturno. Puede comprometer parte del cuarto dedo, pero estos. Tenemos dos maniobras interesantes para poder recordar naturalmente en lo que estamos mencionando, que es el síndrome de túnel carpiano, que es la maniobra de Fallen y la maniobra de Tinel. Recuérdense, Tinel, timpanismo, percusión, ¿no? Maniobra de Tinel, percusión. Cuando percutimos, sentimos esta parestesia al percutir de forma suave la zona del tendón palmar. Y cuando hacemos esta, al flexionar la palma de la muñeca en 90 grados, igual sentimos esta parestesia en el primero, segundo y tercer dedito. Diagnóstico, ante duda diagnóstica, podemos hacer una electromiografía del territorio mediano. Primera línea, listo. Tendinocinovitis de Kervain y otras lesiones. Y listo. Ya. Ahora, también había quedado pendiente hacer lo que es fractura de pelvis y la luxación de cadera. Importante, esto, luxación de cadera, luxación congénita de cadera y todo lo que compete. No, acá está, luxación congénita de cadera. Unidad número 17 y fractura de pelvis, la primera unidad. Entonces, iniciemos con la fractura de pelvis.
La fractura de pelvis es por accidente de tránsito en jóvenes, mientras que en ancianos puede ser por caída desde su propia altura. Entonces tenemos que relacionar, ¿no? En el componente de la edad del paciente, por ejemplo, por la ectoscopía, la anamnesis, si es un paciente joven, siempre vamos a relacionarlo más a lo que es luxaciones, a lo que es esguinces, tal vez, ¿no? Mientras que un paciente más anciano, de mayor de 65, mayor de 60, cuando ya están desosificados estos huesitos y todo lo que concierne a la etapa de la edad adulta de los ancianos, ellos sí pueden hacer más fracturas. Y para que un joven se fracture puede ser de un alto impacto, ¿no? Como menciona aquí, un accidente de tránsito en jóvenes. Aquí podemos ver las fracturas. La clasificación, tenemos una fractura simple, una fractura complejita. Fractura simple, fractura en un punto que no genera inestabilidad. Y la fractura compleja, que es fractura en más de 2 puntos de la circunferencia pélvica, y estas sí generan inestabilidad. Y también tenemos en las parceleras, que es una fractura en uno de los huesos pélvicos sin comprometer la circunferencia pélvica, como podemos ver aquí. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones más comunes es que, como alrededor de todo esto pasa por todo el componente vascular, va a ser lo más común que se lesione este componente vascular. Después, compromiso de otras estructuras, como puede ser fractura de uretra, que también ya estábamos viendo en el anterior tema de politraumatizado, ¿no? Politraumatismo en cirugía general. El tratamiento, el manejo inicial en caso de fracturas inestables es la fijación externa para estabilizar el anillo pélvico. Esto vino en las preguntitas de nuestro examen, ¿no? Fijación externa para estabilizar el anillo pélvico y frenar el sangrado. Si el paciente está estable, se opta por un manejo ortopédico. Por el contrario, si el paciente se encuentra inestable, el manejo quirúrgico. Entonces, eso va a ser nuestro criterio. Aquí tenemos la luxación de cadera. Esto ya causa traumática. La luxación de cadera ocurre con frecuencia en jóvenes debido a un accidente de tránsito. No vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de la luxación congénita de la cadera. Está en la unidad 14, 15, 16, 17. Aquí está, luxación congénita de cadera. Entonces, va a estar asociado a un parto distóxico, una dificultad en el parto. ¿Qué más? Oligohidramnios, partos podálicos, pacientitos macrosómicos en el sexo femenino y cadera izquierda predominantemente. Entonces, ¿cómo va a venir esta pacientita? Pacientita de 3 meses, 4 meses, 2 mesecitos, que su primita, por ejemplo, tuvo esta luxación congénita de cadera, ¿no? Y es mujercita, ¿no? Entonces, este es un paciente típico de la luxación congénita de cadera. Es bilateral en aproximadamente un 25% de casos, o sea, es poco frecuente que sea bilateral, ¿no? Usualmente es, como mencionamos, en la parte izquierda, ¿no? Limitación en la abducción por hipotrofia de los músculos glúteo medio y glúteo menor. La forma más frecuente es la lesión postero superior. Y aquí en los niños menores hacemos dos maniobras, que es la de Barlow y de la Ortolani. Esto también estábamos mencionando en la mañana. Barlow, recuérdense, con la letra L de luxar la cadera, y Ortolani con la letra R de reducir la cadera luxada. Son sugestivos a displasia congénita cuando son positivos. En niños mayores, que tenemos el signo de Trendelenburg, que es cuando ya marchan, el signo de la marcha, ¿no? Que corresponde a una claudicación en la marcha por hipotrofia de los músculos abductores ya descritos. Aquí vemos el famoso signo de Trendelenburg, ¿no? Imágenes. Cuando el pacientito, recordemos que es menor de 3 meses, se prefiere el estudio ecográfico. Y en niños mayores de 6, radiografía es de elección. Entonces, ecografía menos de 3 meses y la radiografía. ¿Por qué? Porque se debe buscar el índice acetabular que sea más de 30 graditos y la osificación de lo que es la cabecita, ¿no? La cabecita del fémur. Esto, recordemos, menos de 3 meses, ecografía. Más de 6 meses, radiografía. Y aquí tenemos líneas, ¿no? La luxación congénita, tenemos una línea curva de Shenton y una línea vertical de Parkins. Esto es su índice acetabular, ¿no? Este índice, se debe buscar el índice mayor a 30 grados y el arco de Shenton o arco de cérvico obturatriz. El tratamiento, ya habíamos visto en nuestra resolución, en nuestro esquema de repasos, que consiste en la colocación del arnés de Pavlik, manteniendo las extremidades en abducción, en una apertura y rotación externa.
está indicado por al menos 6 meses. En casos no diagnosticados, afortunadamente, o que no se pudieron resolver ortopédicamente, se consideran tratamiento quirúrgico. Entonces, hacemos esto, no se resuelve o otra vez empieza a presentar estos síntomas el pacientito, hacemos una liberación capsular y tenotomía de los aductores, que es la resolución quirúrgica, ¿no? Osteomelitis y listo. Entonces, esos son los temas que quedaron pendientes en el tema de traumatología. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, acotación, corrección? Levantan sus micros, abren sus micros. Listo. Ahora vamos a terminar con el tema de otorrino. En otorrino, lo frecuentemente que se ve, lo frecuentemente visto, es la epistaxis, ¿no? Que también habíamos visto, el tema de la epistaxis. El manejo, ¿no? 3, ¿dónde estás? Página 3, unidad 3. Aquí está. Listo. Epistaxis, cuerpo extraño. Epistaxis. Entonces, ¿cómo definimos la epistaxis? Una hemorragia nasal. Ya, esta hemorragia nasal, ¿cuál es la causa más frecuente? El trauma nasal, o con el dedo, ¿no? Hurgarse la nariz, pero no es la única causa. Una variedad diferente de etiologías pueden causar. Por ejemplo, irritación, malformaciones, trastornos, traumas, defectos del tabique nasal, traumas nasofaringeos y causas sistémicas también, ¿no? Causas como la hipertensión. Entonces, tenemos dos lesiones aquí, ¿no? Una epistaxis anterior y una epistaxis posterior. En la epistaxis anterior va a estar relacionado a la lesión del plexo de Kieselbach, ¿verdad? Aquí podemos observar en el área del itle. Mientras que en la epistaxis posterior va a ser por lesión en la arteria esfenopalatina. El diagnóstico anterior nota un mayor escape de sangre a través de las narinas y por la posterior hacia la nasofaringe. Recordemos que la epistaxis anterior suele ser sangrados menores, mientras que la epistaxis posterior sí es una hemorragia significativa. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Vamos a tratarle como un ABC, evaluamos la vía aérea, mantenemos estabilidad hemodinámica y hacemos reanimación con líquidos si fuera necesario, ¿no? Si no se está tratando lo que es una epistaxis usualmente posterior, que es el más complicado, ¿no? Después, la posición. Elevamos la parte superior del cuerpo y el paciente inclina la cabecita. Luego, aplicamos compresitas frías, presas directas y aplicamos vasoconstrictores como fenilefrina, oximetazolina también. Pero lo que podemos hacer también aquí es utilizar gasas, ¿no? Un taponamiento anterior, un taponamiento posterior y obviamente que nosotros hacemos el taponamiento nasal cuando es una epistaxis posterior, estamos haciendo un taponamiento anterior y posterior, ¿no? Luego que podemos utilizar cauterización y las complicaciones que se pueden suscitar en el taponamiento nasal son sinergias intranasales, sino esto que tiene que durar, tenemos que cambiarlo de 3 a 4 días, este taponamiento que es con gasitas. ¿Por qué? Porque si no lo cambias puede ser un foco infeccioso, puede ser un fómite, que esto puede utilizarse todavía una antibioticoterapia de manera profiláctica, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, tenemos que cambiarlo. ¿Qué más? Tenemos que hacer para evitar estas complicaciones, que son las sinequias intranasales y las necrosis de columela. Rinitis alérgica, disculpen, aquí está, sigamos, rinitis y listo. Eso en el tema de otorrino, laringología y también un tema importante, patologías del oído interno, patologías del oído medio. Ya, vamos a ver las patologías del oído medio. Aquí está. Oído externo. Patologías del oído medio. Ya, esto no es un cuadro infeccioso. Se define como la presencia de derrame del oído medio sin signos de infección aún. La OMS suele ocurrir después de... Esto es otitis media serosa, ¿ya? Suele ocurrir después de un episodio de OMA. Lo que tenemos que recordarnos aquí es esto, ¿no? Vamos a hacerlo más chiquitito. La etiología no se comprende, parece que el OMS, que es de la serosa, es un cuadro multifactorial.
Recordemos que la obstrucción mecánica del asteno Eustaquio lleva a una MS que persiste en niños por una hipertrofia del adenoide, en jóvenes por un angiofibroma y en adultos por un carcinoma nasofaríngeo. Aquí tenemos el manejo porque tiende a ser de resolución espontánea en 6 semanas e incluso algunos tienen recurrencia del 30 a 40%. Las principales opciones de tratamiento son la espera vigilante, solo hacemos observación. En caso de la otitis media aguda, este sí es un cuadro infeccioso netamente, y en otras palabras es la presencia de pus en el oído medio, ¿no? También llamado otitis media supurada. Es más común en niños y ocurre en todas las edades. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues la edad en la etapa de lactante, antecedentes familiares de OMA, humo de tabaco, uso de chupetes, raza, recursos limitados, temporadas. Esto sí, es relacionado a las temporadas de frío, ¿no? Otoño-invierno. El paciente tiene un evento, tiene la etiología, como esto sí es de causa infecciosa, siempre recordemos esta triada, ¿no? Esta triada que va a estar relacionado en los cuadros respiratorios, más que nada estacionales también, ¿no? Que es el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis. La clínica, el pacientito va a venirse frotando sus oíditos por el dolor que siente, ¿no? Aquí está el manejo requiere manejo sintomático para el dolor con ibu o paracetamol y no se recomienda descongestionantes o antihistamínicos. Recuerda, para muchas complicaciones más frecuentes del OMA es la mastoiditis, ya, aunque algunos sugieren que es la pérdida auditiva. Eso tenemos que recordarnos en lo que es la otitis media aguda. También me olvidaba de este tema que es importante de las sinusitis. Recordemos que la sinusitis es este proceso inflamatorio, infeccioso, que también va a estar asociado, recordemos, esos tres, ¿no? Esas tres, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis. Esto es por infección o inflamación a nivel de los senos paranasales, ¿no? Recordemos que tenemos un seno paranasal frontal, etmoidal, esfenoidal y el maxilar, ¿no? Y esto de acuerdo a su presentación. La presentación clínica puede ser dolor de cabeza, puede tener fiebre el pacientito y lo tratamos de forma sintomática, ¿no? Por ejemplo, el dolor, bajar fiebre, todo eso con un acetaminofén, con un paracetamol, y el uso de antibióticos también por 2 semanitas, que podemos utilizar amoxi y ácido clavulánico. Eso en el tema de la sinusitis. Y para terminar, vamos a hacer nuestro banqueito. Nuestro banqueo propio. Listo, aquí está. Entonces, para finalizar con esto, vamos a hacer algunas preguntas clásicas que vinieron en el ENAM, en el residentado, sobre otorrino y también sobre traumatología. Entonces, tenemos... ayúdanos a resolver esto, Sabina, por favor. Niño de 13 años. Niño de 13 años acude a emergencia por dolor en el oído derecho que lo despertó. Al examen, insecto vivo en el conectivo derecho. ¿Cuál es la acción inicial? Instilación de lidocaína para inmovilizar al insecto. Ujú. Siempre cuando tenemos, y esto recordemos del temita de cuando hay algún objeto extraño, ¿no? Cuando hay un objeto extraño en el conducto auditivo, usualmente en el externo, obviamente, tenemos que diferenciarlo, ¿no? Si es vivo o que se mueve o si está muerto, ¿no? Y tenemos que sacarlo. La primera acción es que si podemos sacarla con una pincita, ¿cómo se llama la pinza que utilizamos para sacar objetos extraños, Sabina? ¿Te acuerdas? Tiene un nombre propio. No. Ya, vas a averiguarlo. Se me fue la palabra. Ya, no recuerdo. Perklins, no me acuerdo. Cosita, buenas noches. Ya. Entonces, siempre recordemos, ¿no? Si podemos utilizar esa pincita, se me fue el nombrecito, ¿ya? Sí, se le saca. Pero si es un insecto vivo, instalación. ¿Por qué? Lo primero que se debe realizar es valorar la naturaleza del cuerpo extraño. Si es animado como un insecto o inanimado. En el primer caso, lo primero será inmovilizar el insecto para evitar más daño y molestias. Se puede realizar con gotas de solución de lidocaína o también se utiliza glicerina o aceite mineral. Esta segunda preguntita también.
Varón de 50 años, sufre un golpe, derivar, cauterización. Aquí está, esta del ENAM 2020. Un momento, por favor. Entonces, continuamos con la pregunta 116 que nos va a ayudar en este caso Nicole. Ayúdanos, por favor. A ver, varón de 50 años hace una hora sufre un golpe en la nariz, presenta sangrado nasal. Al examen hemorragia activa, se le realiza taponamiento anterior. Después de 2 horas presenta vómitos con sangre. ¿Cuál sería la elección a seguir? Cuando hay hemorragia nasal, siempre, bueno, cada vez que te dice el dato de que sufre un golpe y pues hay sangrado nasal, siempre tenemos que hacer nuestra secuencia en el tratamiento, ¿no? Primero el pensamiento en el tabique nasal, después el taponamiento anterior y después el posterior, ¿no? Y acá ya le hicieron el taponamiento anterior, pero pues dice que eh, como que ha complicado más, ¿no? Porque te dice que ha vuelto a hacer vómitos con sangre y todo eso. Entonces, la siguiente conducta ya sería hacerle pues, el taponamiento posterior. Ujú. Y recordemos, si hacemos el taponamiento anterior y si no se resuelve, probablemente sea una epistaxis posterior, ¿verdad? Como en este caso. Este caso dice, el paciente tiene una epistaxis, lo cual es tratada como una epistaxis anterior, es tratada, ¿no? Dice, por lo que le realizan el taponamiento anterior, con lo que el sangrado debió ceder. Posteriormente el paciente presenta vómitos con sangre, o sea, está saliendo sangre por la parte posterior, que recordemos que ya habíamos hablado, la causa de la epistaxis posterior es por la uh, arteria esfenopalatina, ¿verdad? Lo que nos hace sospechar de la epistaxis posterior. Y ante la situación, la conducta es el taponamiento posterior. Todavía antes, si esto no llega a resolverse, podemos hacer coautorización. Si no llega a resolverse, una administración de coagulantes o vasoconstrictores tópicos. Excelente. Y la última preguntita. Acá tenemos niño de 3 años, hace una hora se introdujo pila de reloj. Ya habíamos visto cómo es el manejo de los objetos inanimados o animados. Niño de 2 años, madre, refiere hace 2 días la nota otáligia, ya, escolar, semana y aquí está, ya. El 115, por favor, Sabina. Este es del ENAM 2021. Varón de 17 años. Varón de 17 años, luego de estar nadando en piscina, presenta atalgia, secreción seropurulenta e hipoacusia. Uh-huh. Al examen, dolor al traccionar pabellón auricular afectado, inflamación y edema que no permite la endoscopía. ¿Qué agente microbiano sería la causa de esta dolencia? La Pseudomonas aeruginosa porque es una otitis externa serosa. Uh-huh. Excelente. Recordemos siempre, ¿no? Este componente que siempre los pacientitos, como un paciente robot, siempre que te mencionan nadando en piscinas, siempre recordemos, ¿no? Sobre la otitis externa serosa. Y esto es más frecuente en los niños de 5 a 13 y el agente etiológico es la Pseudomonas aeruginosa, SPP. Después, eso en el 65% de casos. Después, el estafilococcus. Después, estreptococcus y otros bacilos gram negativos. Aquí tenemos otra preguntita también. ¿Cuál es la acción inmediata de realizar en un paciente con sangrado nasal por traumatismo? Primero hacemos un taponamiento nasal anterior, ¿no? Patología quirúrgica de mama y así hemos terminado. Ahora vamos a las preguntas de lo que es traumato. Igual, 3 preguntas. Continuemos entonces con el banqueo de traumatología, Sí. este NAM 2017. La pregunta 33, por favor. Si al examinar a un paciente encontramos el signo de Trendelenburg, ¿qué músculos se encuentran paralizados? Y acá nos da clave, la prueba de Trendelenburg valora la potencia del músculo glúteo medio que puede estar debilitado por alteraciones neurológicas y miopatías. Entonces, sería, Pierrita, para analizar esto de signos, en traumato es más que todo es analizar y memorizar los signos, pues. En este caso, está viendo compromiso glúteo medio, glúteo mayor y glúteo menor, ¿no? Y saber a qué signo corresponde. Entonces, glúteo medio se relaciona con la prueba de Trendelenburg. Exacto, glúteo medio, ¿no? Excelente, con glúteo menor, ¿no?
Excelente, y también esto recordemos que es funcionalmente su luxación de cadera, ¿no? Luxación congénita de cadera con estos dos, ¿no? Glúteo medio y glúteo menor. Chévere, bacán. Sigamos con otra preguntita más. Hematoma, este es un paciente de 25 años, a tomar. Listo, aquí está, listo. Sabina, por favor, pregunta 42 del ENAM 2018. Paciente varón de 25 años. Paciente varón de 25 años, después de una salida a tomar, se queda dormido en una silla en la casa de un amigo. Por la mañana siente que no puede extender la muñeca, los tres primeros dedos de la mano derecha y tampoco puede moverlos y presenta parestesias en la región dorsal de la misma mano. ¿Qué nervio es probable que esté lesionado? El nervio radial. Y aquí dice, nos encontramos frente a una lesión de un nervio periférico, la imposibilidad de extender la muñeca y los dedos produce la mano péndula, característico de la lesión del nervio radial que se pudo haber producido por compresión sobre este al quedar dormido sobre la silla como mencioné. Aquí un poquito, ¿no? Llegar a lesionarse puede ser, ¿no? En un caso, ¿no? Hipotético tal vez, ¿no? Esto es la pregunta clásica cuando nosotros nos quedamos dormidos, por ejemplo, así, aplastando nuestro nervio radial, sentimos esta parestesia, ¿no? En este casito, este paciente varón de 25 añitos, después de una salida se queda dormido en una silla y al comprimirlo ya siente esta parestesia, ¿no? Esta parestesia no puede extender la muñeca, entonces esto sí, propio del nervio radial. Chévere. Y la última pregunta para terminar. Signo del Tinel. Aquí está. Aquí está. Ya. Yo lo leo, no se preocupen. Paciente de sexo femenino de ocupación secretaria ingresa por dolor en muñeca y mano de la movilización que la exploración presenta signo de Tinel positivo. Parestesia, eminencia tenar de la cara palmar. ¿Cuál es el diagnóstico? Aquí nuestro síndrome de túnel carpiano. Recordemos, este síndrome del túnel carpiano es por qué. ¿Cuál es la causa del síndrome del túnel carpiano, chicas? Cuando hay antecedente de actividades repetitivas que hacemos, ¿no? Ya, vale. En las secretarias y todo. Ajá. Pero, ¿qué sucede? Hay una inflamación ¿de qué? Del nervio mediano. Claro, hay una compresión del nervio Retináculo. Y verdad. del retináculo de los flexores. Exacto, una inflamación del retináculo de los flexores que ocasiona esta compresión del nervio mediano y este signo del tinel. ¿Tinel qué era? ¿Percusión o esta flexioncita que hacemos? ¿Tinel? La flexión que haces, ¿no? La dorsiflexión. Ahí. Percusión. O la percusión. Mm. Ajá, tinel, recordemos tinel, timpanismo, percusión, ¿no? En cambio la de Fallen sí es hacer así, ¿no? Esto es cuando hacemos el timpanismo, ¿no? O bueno, la percusión. Hacemos percusión y va a sentir parestesia en el primero, segundo y tercer dedo. Entonces, ¿cuál es? El síndrome del túnel del carpo. Listo. Y con esto hemos terminado nuestro repasito del tema de otorrino y traumatología. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicas? Yo tengo una pregunta. Cuando en los domingos que estás haciendo presencial, Sí. esta semana lo que acabas de enviar ahorita a las 9:10 Ujú. es lo que habían hecho presencial, ¿verdad? Sí. Los domingos, Y Sí, dime, dime, dime. ujú. ¿Cómo es la dinámica de los domingos? Exacto. Ya, los domingos, como Sabina aquí está presente también, Sabina, tú puedes explicar y dar fe que estamos haciendo los domingos. Los domingos iniciamos con la revisión de los workbooks que hemos trabajado, o sea, los esquemas de repaso. Por ejemplo, hemos hecho traumatología y otorrino. ¿Lo has completado? Chévere. ¿Lo has completado? Sí. Entonces vamos preguntando, pregunta por pregunta, sobre todo el tema de otorrino y traumato, de esos temas que hemos abordado. Hacemos una discusión de los casitos, así una respuesta, pregunta, respuesta, lo relacionamos con los temas que ya hemos hecho. Por ejemplo, ya lo hemos relacionado hoy día, Sabina, con el tema de politraumatismo, ¿verdad?
y con los pacientes politraumatizados, estábamos hablando si se puede repasar todo eso para hacer un repaso activo. Después de eso viene el examen del banqueo que yo les mando cada semana, que ya está comentado, ¿no? En este caso, el de la semana 4 está con la pregunta 13, 14, 17. Con eso terminamos el repaso. Luego, en la noche, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, Sabina me mencionó, ¿no? Pierre, quedó pendiente el tema de displasia congénita de cadera, también el tema de fractura de cadera y un poquito de OMA, por ejemplo, Ujú. otitis media aguda. Entonces hacemos un repasito los días domingos por la noche. Eso es la dinámica. Hacer este repaso relacional por la mañana, esta discusión de todos los temas que han habido, si quedan dudas, preguntas, todo eso, lo resolvemos en la parte de la noche y hacemos el banquito, ¿no? Igual, en la mañana termina con el banqueo. Eso es la dinámica, Nicolcita. Listo. Entonces, para terminar, justo nos estábamos olvidando de la enfermedad de Lesch-Kalpertes, que había quedado pendiente. Esto era frecuentemente en los niños, ¿verdad? Eso vino en pregunta en nuestro examencito. Entonces, siempre que abordemos una enfermedad, tenemos que saber 5 aspectos. Como hoy día empezamos por de historia clínica y todo eso. Pero siempre, cómo definimos, cómo hacemos su etiología, sus factores de riesgo, puede ser el diagnóstico, su tratamiento, sus manifestaciones clínicas. Entonces, ¿cómo definimos la enfermedad de Lesch-Kalpertes? O también llamada la enfermedad de Pertes. Acá tenemos un fémur, ¿no? La cabecita femoral sana, la cabeza femoral dañada en cosa plana y el fémur, obviamente estamos hablando del huesito del fémur. Entonces, es una patología idiopática relacionada con la necrosis avascular de la cabeza femoral. Entonces, es cuando hay una necrosis avascular en la cabeza femoral. ¿Cuál es la causa? Es idiopática, no se sabe. Y aparece durante la infancia. Esto normalmente entre los 12, de los 2 añitos hasta los 12 años, o sea, en los pacientes pediátricos. Va a haber factores de riesgos asociados en la enfermedad de Pertes, que es más común en hombres, es bajo peso al nacer. Los pacientes pequeñitos en bajo peso al nacer van a tender a hacer esta necrosis avascular en la cabeza femoral. Y también el paciente que presenta distopia, ¿no? Anomalía al nacimiento, padres de edad avanzada también, o cuando es un parto que es distóxico, no es es podálico, o un parto de cara, de frente, pélvica o de hombros. ¿Cuáles son las etapas o la fase? Pues tenemos una etapa inicial, fragmentación, reosificación y la fase de resolución. ¿Cómo podemos ver un PERTES? Pues literalmente como es una necrosis, va a haber inestabilidad, va a haber dolor en algunos casos. ¿Cuál es la triada de la fractura? Recordemos eso también, por favor. Dolor, ¿qué más? Deformación y disfunción. Deformación y disfunción. Las 3Ds. Deformación y disfunción, ¿no? Inestabilidad en el caso de los esguinces y todo eso, ¿no? Entonces acá tenemos 3 tests que vamos a tener ya presente. El test de Faber-Patrick, el signo de Thomas, y la prueba de arrollamiento. Test de Faber. Voy a mandarles videitos de estas pruebas, por favor, al Telegram, ¿sí? Para tenerlos en cuenta. Acá estamos haciendo un repaso rapidito. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de esta necrosis avascular idiopática, que es la enfermedad de Pertes? Pues esta claudificación. Aparte de la claudicación, también el signo del Trendelenburg. Y esto sí es importante recordarlo, chicas. Quiero mostrarles este videito de signo de Trendelenburg para que nunca se puedan olvidar en pacientitos este caminar en trencito, ¿no? Es un caminar bien típico en los pacientitos. Esto sí es importante, ¿ya? Vamos a... Estamos hablando de Pertes, enfermedad de Pertes. El paciente levanta la pierna Miren. contralateral al lado evaluado. El test es positivo cuando la pelvis del lado en descarga desciende. Acá está, marcha de Trendelenburg. Me equivoqué, ese era el signo. Acá está. Aquí está, este es.
como arrastrando, ¿no? ¿Miran esto? Marcha de Trendelenburg. Otra vez vamos a verlo, como arrastrando su piecito, ¿no? Esto puede estar relacionado a una necrosis avascular idiopática que es presente en niños de 2 a 12 años y puede ver esta inestabilidad, ¿no? Eso es la famosa marcha en Trendelenburg. Vamos a dejar de compartir esto para terminar con nuestro repasito del signo de Perthes. Gracias por preguntarnos, estábamos olvidando de ese temita. Listo, otorrino, aquí está. Listo. Entonces, vemos esta claudicación, signo de Trendelenburg, limitación en rotación interna y abducción, marcha dolorosa. Como es esta necrosis avascular de forma idiopática, necrosis de la cabecita, va a tener dolor, no puede irradiarse hasta la cara medial y anterior del muslo. El paciente va a estar en abducción y rotación interna, normal y alteración. Y aquí tenemos la clasificación famosa en caso de la enfermedad de Perthes de Salter y Thompson. Son dos principales grupos. En el grupo A, los pacientitos van a tener la afectación que va a estar presente en menos del 50% de la necrosis avascular en la cabeza del fémur, mientras el grupo B es más del 50%. Obviamente, y naturalmente, va a ser el grupo B el más afectado, ¿no? Más complicadito porque va a estar más dañado, ¿no? La afección va a estar presente en más del 50%. Eso es la enfermedad del Scalvel-Perthes. Justo ahora les acabo de pasar también al MIT, que es este resumencito muy bonito, muy bonito. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta quedó pendiente, Sabinita? No, todo claro. Ya, chévere. Nicolcita, Todo claro, profesor. listo, chévere. Entonces, así terminamos. Muchas gracias. 41 minutos con 41 segundos. Gracias, chicas.